El día que instalé ese rastreador, pensé que era la mejor decisión de mi vida. Me robaron el carro, lo recuperé semanas después gracias a la policía y por recomendación de un compañero del trabajo, puse un GPS discreto en algún lugar que nadie pudiera encontrar fácilmente. Era solo por seguridad, me dije, por si acaso. Nunca, ni en el peor de mis sueños, imaginé que ese pequeño dispositivo no iba a protegerme de los ladrones. Iba a mostrarme algo que ningún robo, ningún accidente, ningún golpe de la vida me había preparado para enfrentar. Esta es una historia ficticia inspirada en situaciones que muchas personas viven en México y en toda América Latina. Los nombres y detalles han sido modificados. Esta narrativa está basada en experiencias compartidas en foros y comunidades en línea, adaptada con fines de entretenimiento. Tengo 52 años. Toda mi vida la construí con las manos, con trabajo, con sacrificio. Soy técnico en mantenimiento industrial. Llevo 27 años trabajando para la misma empresa en Querétaro y durante casi todo ese tiempo estuve casado con la misma mujer. 20 años de matrimonio. 2 hijos ya grandes. Una casa propia en una colonia tranquila, con un jardín pequeño que yo mismo sembré de bugambilias, porque a ella le gustaban. Eso era mi vida. Una vida normal, sin lujos exagerados, pero con todo lo que importa: estabilidad, familia, respeto. El robo del carro pasó un martes por la noche, hace ya casi un año. Salí de una reunión en la empresa, llegué al estacionamiento y el lugar estaba vacío. Primero creí que me había equivocado de nivel. Caminé de un lado para otro buscando como tonto. Pero no. Me lo habían llevado. Un Tsuru gris del 99. No era ninguna joya, pero era mío. Y lo tenía pagado y en buen estado. Hice el reporte en el Ministerio Público. Tardé 3 horas en esa oficina llenando papeles y me fui a casa en Uber sintiendo ese cansancio particular que no es del cuerpo, sino del alma. Mi esposa me recibió con preocupación genuina. Eso creí entonces. Me preguntó si estaba bien, me preparó un caldo de res que había sobrado del domingo y estuvimos platicando hasta tarde. Me dijo que no me angustiara, que los carros se reponían, que lo importante era que yo estaba sano. Me acosté esa noche sintiéndome acompañado, respaldado. Eso era lo que pensaba de mi matrimonio, que teníamos problemas como todos, que había temporadas difíciles, pero que en el fondo estábamos juntos. Semanas después, la policía localizó el carro en una colonia al norte de la ciudad. Estaba golpeado, con la cajuela forzada y sin radio, pero era recuperable. Lo llevé al taller, invertí en arreglarlo, y cuando mi cuñado, hermano mayor de ella, que trabaja en una empresa de rastreo vehicular, se enteró de lo que había pasado, me ofreció instalarme un GPS de forma gratuita, para que si vuelve a pasar, lo encuentres tú antes de que llegue la policía, me dijo. Acepté sin pensarlo 2 veces. Lo instaló un sábado por la mañana, en menos de media hora. Me instaló también una aplicación en el teléfono donde podía ver el mapa en tiempo real, la posición exacta del carro, el historial de recorridos, la velocidad, las paradas. Una herramienta discreta, silenciosa, que yo usé exactamente 2 veces en el primer mes, una para confirmar que el carro estaba donde lo había dejado, y otra para enseñársela orgulloso a un compañero del trabajo. Hasta que llegó el jueves que lo cambió todo. Era una semana normal de trabajo. Turno largo, 12 horas, una falla en una de las líneas de producción que nos tuvo corriendo hasta el mediodía. Salí exhausto, con la espalda adolorida y las manos sucias de grasa, aunque las había lavado 3 veces. Generalmente en esas semanas pesadas yo llegaba a casa, cenaba lo que hubiera y me dormía rápido, pero ese jueves, por alguna razón que todavía no sé explicar bien, no tenía sueño.
Mi esposa me había avisado en la mañana que saldría esa tarde con una amiga del trabajo. Claudia, una compañera suya que llevaba meses pasando por un divorcio complicado y con quien ella a veces salía a tomar café para apoyarla. Era algo que había pasado varias veces en los últimos meses. Nada que me llamara la atención. Yo confié siempre en ella. Nunca fui de los maridos desconfiados, de los que revisan el teléfono o preguntan 2 veces. Le daba su espacio porque siempre pensé que ese era el respeto que se merecía. Esa noche, ya tarde, estaba viendo una serie en el teléfono cuando sin ningún motivo especial, casi sin querer, entré a la aplicación del rastreador. No fue sospecha, fue inercia, aburrimiento, quizás algo que nunca podré explicar del todo racionalmente. Abrí el mapa y vi el punto azul que indicaba la posición del carro. No estaba en ningún restaurante del centro. No estaba en ninguna cafetería conocida del rumbo donde vivía Claudia. El carro estaba estacionado en una calle de la colonia Cimatario, a 3 kilómetros de nuestra casa, frente a un edificio de departamentos que yo conocía perfectamente. Lo conocía porque ahí había vivido Sergio, un amigo de la empresa con quien yo había trabajado durante casi 8 años, hasta que él pidió traslado a la planta de Monterrey 3 años atrás. Sergio, que en los últimos 2 años había regresado a Querétaro. Sergio, que era soltero, que vivía solo, que seguía siendo un amigo de los dos, aunque yo casi no lo veía porque los horarios no nos cuadraban. Me quedé mirando esa pantalla durante no sé cuánto tiempo. El punto azul no se movió en toda la noche. No la confronté esa noche. No podía. Sentí que si abría la boca en ese momento, iba a decir cosas de las que me arrepentiría, o peor, que me iba a romper de una forma que no sabría cómo reparar. Así que esperé. Me serví un vaso de agua, apagué el teléfono y me acosté fingiendo que dormía cuando ella llegó pasada la medianoche. La escuché entrar al baño, escuché el agua de la regadera, la escuché meterse a la cama con cuidado para no despertarme, y yo ahí, inmóvil, respirando despacio con los ojos cerrados y la mente ardiendo. Al día siguiente, ella actuó con absoluta normalidad. Me preguntó si quería huevos con frijoles para el desayuno, se quejó del tráfico que había al regreso, me dijo que Claudia estaba muy mal emocionalmente y que habían platicado largo. Yo la escuché, la miré a los ojos, respondí con monosílabos, y ella no notó nada. Eso me dolió casi tanto como lo del mapa. Durante los días siguientes no dije nada, pero empecé a observar. Empecé a prestar atención a cosas que antes dejaba pasar. Las salidas con Claudia eran frecuentes, siempre en las tardes o noches, cuando yo trabajaba turno largo. Sus horarios coincidían demasiado bien con los míos para ser casualidad. Y cada vez que abría la aplicación del rastreador en esas noches, el carro terminaba en la misma calle, frente al mismo edificio. Lo hice 4 veces en 2 semanas. 4 veces el mismo resultado. Empecé a dormir mal, a perder el apetito, a cometer errores pequeños en el trabajo que no eran propios de mí. Un compañero me preguntó si estaba enfermo. Le dije que sí, que un resfriado, aunque el único virus que tenía era uno de 20 años de matrimonio, destruyéndose en silencio dentro de mí. Antes de continuar con esta historia, si estás escuchando desde algún lugar de México, Latinoamérica o desde donde sea que nos llegue la señal, bienvenido a Casos de la Vida, narrado. Si esta historia te está llegando, dale like al video y suscríbete al canal para no perderte ningún caso. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y si alguna vez viviste algo parecido. Fue mi hijo mayor quien, sin saberlo, me empujó a tomar una decisión. Tiene 28 años, trabaja en una empresa de logística, vive solo desde hace 4. Un domingo vino a comer y después de que su madre fue a recostarse, me encontró en el jardín mirando las bugambilias con esa cara que él conoce bien.
Se sentó a mi lado y me preguntó directamente: «¿Qué traes, jefe?». No le dije todo, no podía. Pero le dije que estaba pasando por algo difícil, que tenía que tomar una decisión importante y que quería asegurarme de no estar equivocado antes de actuar. Él me miró un momento y me dijo algo que se me quedó grabado. «Papá, tú nunca actúas sin estar seguro. Si ya sabes algo, ya sabes». Tenía razón. Esa misma semana tomé la decisión de hablar con un abogado antes de hacer cualquier otra cosa. Un vecino mío, que había pasado por un divorcio hace algunos años, me recomendó a una abogada familiar que trabajaba en el centro de la ciudad, seria, discreta, experimentada. La llamé y pedí una cita sin decirle nada a mi esposa. La abogada, una mujer de unos 45 años con cara de haber escuchado demasiadas historias parecidas a la mía, me escuchó con atención durante casi una hora. Tomó notas. Me hizo preguntas concretas sobre bienes, propiedades, cuentas bancarias, régimen matrimonial. Cuando terminé de contarle lo que sabía, me miró con una calma que agradecí profundamente y me dijo: «Lo primero que necesita hacer es documentar. No confronte todavía. Primero proteja lo que le corresponde». Me explicó mis derechos, me habló del proceso, me dijo qué podía y qué no podía hacer legalmente. Salí de esa oficina con las manos temblando, pero con la cabeza más clara de lo que la había tenido en semanas. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas de mi vida. Seguí viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa, como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro ya no era el mismo hombre. Empecé a revisar con discreción nuestras cuentas comunes. Me aseguré de que los documentos del carro estuvieran en orden. Hablé con mi cuñado, el que me había instalado el rastreador, con cuidado, sin decirle directamente lo que sospechaba de su hermana, pero sí lo suficiente para que entendiera que yo podría necesitar su apoyo. Él era un hombre de honor, lo conocía bien, y aunque era su hermana, siempre me había tratado con respeto genuino. Una tarde, mientras ella estaba en la cocina, tomé su teléfono que había dejado sobre la mesita de la sala con la pantalla encendida. No tuve que desbloquear nada. En la pantalla había una notificación de WhatsApp con un nombre que me confirmó todo. No era el nombre de Claudia, era el nombre de Sergio, y el mensaje, aunque corto, no dejaba lugar a dudas. Guardé el teléfono exactamente como lo había encontrado. Respiré. Fui al baño, me mojé la cara con agua fría, me miré en el espejo durante un momento largo. El hombre que me miraba de regreso no estaba destrozado, estaba decidido. La confrontación llegó un sábado por la mañana. Elegí ese día porque los dos estábamos en casa, porque era de día, porque era un momento donde podíamos hablar sin prisas ni pretextos de trabajo o compromisos. Nuestro hijo menor, que tiene 24 años y todavía vivía con nosotros en esa época, había salido temprano a casa de unos amigos. La casa estaba en silencio. Le pedí que se sentara en la sala. Ella lo hizo con cara de extrañeza, como quien no entiende por qué hay reunión cuando el desayuno ya estaba listo. Me senté frente a ella, no a su lado, y puse el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia arriba, mostrando una captura de pantalla del historial del rastreador. Fechas, horas, coordenadas, la dirección del edificio. Hubo un silencio, y entonces dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo: «No te voy a preguntar si es verdad, porque ya lo sé. Te voy a preguntar desde cuándo». Ella me miró. Vi pasar por su cara varias cosas en pocos segundos: sorpresa, miedo, cálculo. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se enojó. ¿Me estabas rastreando? ¿Me pusiste un GPS al carro para espiarme? El GPS lo puse después del robo.
Por seguridad, respondí. Pero lo usaste para espiarme. Eso es una invasión a mi privacidad. Hice una pausa. La miré con calma. ¿Eso es lo que quieres discutir ahora? Otro silencio. Luego las lágrimas. Luego las palabras que salen desordenadas cuando alguien no tiene coartada y lo sabe, que no era lo que yo pensaba, que era complicado, que estaba confundida, que hacía tiempo que las cosas entre nosotros no eran bien, que ella se había sentido sola, que yo nunca estaba, que el trabajo siempre fue primero. La escuché, la dejé hablar durante un buen rato sin interrumpirla, y cuando terminó, le dije, todo eso que me dices, todo eso que sientes, tenías 20 años para decírmelo. 20 años para pedirme que cambiara, para pedir ayuda, para proponer que fuéramos con alguien. Elegiste esto en cambio, no hubo respuesta para eso. Le di 3 días para organizar lo básico. 3 días donde dormí en el cuarto de mi hijo mayor mientras ella se quedaba en la recámara. No hubo gritos, no hubo escenas. Hubo un dolor tranquilo, pesado, como cuando cargas algo muy grande y no puedes soltar porque todavía no llegas a donde lo vas a dejar. Ella intentó hablar varias veces. Me dijo que no quería divorciarse, me dijo que lo podíamos superar, me dijo que él no significaba nada, que había sido un error. Le respondí lo mismo cada vez, que ya había tomado mi decisión. Llamé a mis hijos. Fue lo más difícil de todo. El mayor se quedó callado cuando se lo dije. Luego apretó la mandíbula y me dijo que me apoyaba en lo que decidiera. El menor lloró. Le costó más trabajo entenderlo, pero también terminó poniéndose de mi lado, no por enojo hacia su madre, sino porque él veía lo que yo había vivido durante años sin saberlo. Mi cuñado me llamó la misma noche que se enteró. Estaba avergonzado por su hermana, me lo dijo directamente. Me dijo que él no había sabido nada, y yo le creí porque lo conocía. Me pidió disculpas en nombre de su familia y me dijo que yo siempre iba a ser su cuñado aunque el matrimonio se acabara. Ese hombre tiene más honor que muchos que conozco. El proceso legal tomó varios meses. La abogada hizo bien su trabajo. Llegamos a un acuerdo sobre la casa. Como los dos aportamos para pagarla y los hijos ya eran adultos, se llegó a un convenio justo de división. El carro me lo quedé yo, porque estaba a mi nombre. Las cuentas se dividieron como marcaba la ley. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, pero en ningún momento perdí la compostura ni actué con rencor. Hice todo como correspondía. Con papeles, con abogados, con respeto a la ley. Si conoces a alguien que esté pasando por una situación parecida, comparte esta historia. A veces saber que otros han pasado por lo mismo y salieron adelante hace toda la diferencia. Y déjanos en los comentarios qué harías tú en esta situación. Sergio, me enteré después por un conocido común, siguió con ella unos meses. Luego resultó que él tampoco era tan disponible como parecía cuando ella todavía era la esposa de otro. Así suele ser. No lo digo con satisfacción, lo digo porque es la verdad de muchas historias como esta. Lo que brilla diferente cuando está prohibido, pierde su brillo cuando ya no hay nada que esconder. Hay algo que quiero contarles de ese periodo, algo que mucha gente no habla cuando narra estas historias. Los primeros meses después de la separación no fueron de victoria ni de alivio. Fueron duros. Había días que me levantaba y lo primero que sentía era ese peso en el pecho, ese reconocimiento de que algo que había construido durante 2 décadas ya no estaba. No era solo ella lo que había perdido. Eran los desayunos del domingo, el olor del café de olla que ella preparaba diferente a cualquier otra persona, los planes de viaje que nunca se habían concretado, pero que seguían ahí como una promesa. Era una vida entera que de repente se convirtió en pasado. Me quedé en un departamento rentado por varios meses mientras se resolvía lo de la casa.
un departamento pequeño de 2 recámaras, en una colonia sencilla. Lo primero que puse cuando llegué fue una maceta con una planta en la ventana. No sé por qué. Creo que necesitaba algo vivo en ese espacio. Mis compañeros de trabajo fueron un apoyo que no esperaba. No de manera dramática ni con grandes conversaciones, sino de la manera en que los hombres de nuestra generación se apoyan. Con una palmada en el hombro, con invitarte a comer sin hacer preguntas, con dejarte hablar cuando quieres y dejarte callar cuando no quieres. Hay dignidad en eso. Con mis hijos, la relación se fortaleció de una manera que tampoco esperaba. El mayor empezó a venir más seguido, a llamar entre semana solo para saber cómo estaba. El menor, el que le costó más trabajo al principio, llegó un día con unas cervezas y una bolsa de chicharrón, y pasamos una tarde entera viendo fútbol sin hablar de nada importante, y fue exactamente lo que necesitaba. Los hijos crecen y uno no siempre se da cuenta hasta que los necesita y ahí están. Hay una tarde que recuerdo especialmente. Era un domingo de noviembre. Ya habían pasado casi 6 meses desde que me fui de la casa. Fui al mercado a comprar verdura y de regreso me detuve en una taquería de la colonia donde siempre había ido con mi padre cuando era niño. Un lugar que sigue existiendo, igual de humilde, con las mismas sillas de plástico y el mismo tufo a carbón y cilantro. Me senté solo. Pedí 3 tacos de bistec y un agua de Jamaica, y mientras comía me di cuenta de algo sencillo. Me sentía bien, no eufórico, no victorioso. Bien, tranquilo. Como cuando terminas de cargar algo muy pesado y por fin lo sueltas y descubres que tus brazos todavía existen, que todavía funcionan, que la vida sigue ahí esperando. Me acordé de una frase que mi padre me decía cuando yo era muchacho y las cosas se ponían difíciles en casa. Ni modo, hijo, échale ganas. Lo que es tuyo no te lo quita nadie. Tenía razón, como casi siempre. Lo que nadie me puede quitar es lo que soy. El trabajo de 27 años, la crianza de 2 hijos que resultaron ser buenos hombres, las bugambilias que sembré en ese jardín que ya no es mío, pero que siguen creciendo porque la naturaleza no sabe de divorcios. Mi palabra, mi nombre, mi dignidad, eso nadie me lo puede quitar. Hoy, casi un año después de aquella noche en que abrí la aplicación del rastreador sin ningún motivo especial, vivo en la casa que fue nuestra y que ahora es mía. Terminamos de cerrar el proceso legal hace 2 meses, y según el convenio, ella se quedó con una compensación justa y yo me quedé con la propiedad. Hice algunos cambios. Pinté la fachada, cambié las persianas, moví algunos muebles. No por borrar rastros, sino porque era hora de que el espacio fuera mío de verdad. Mis hijos vienen los domingos, a veces juntos, a veces por separado. Traen novia, traen comida, traen el ruido bueno que llenan los espacios que antes se sentían vacíos. Las bugambilias siguen ahí en el jardín, más crecidas que nunca. A veces salgo en las mañanas con el café y las veo, y no pienso en nada en particular. Solo las veo. No guardo rencor, no porque sea un santo, ni porque lo que pasó no haya dolido, sino porque el rencor es un peso que uno carga solo y que no te lleva a ningún lado. Lo que me hicieron ya pasó. Lo que me queda es lo que decida hacer con el tiempo que tengo por delante, y tengo mucho tiempo por delante. Si están escuchando esta historia y están pasando por algo parecido, o si conocen a alguien que esté en ese punto en que siente que todo se está derrumbando, quiero decirles algo que a mí nadie me dijo cuando lo necesitaba. No estás solo. Y el dolor que sientes hoy no es el final de la historia. Es solo el capítulo más difícil. Los que vienen después, si decides escribirlos con dignidad y con cabeza fría, pueden ser mejores de lo que imaginas. Yo no busqué la traición. No la busqué y no me la merecía.
Pero tampoco me quedé tirado en el piso. Me levanté, hice lo que había que hacer y seguí. Eso es lo que muchas personas hacen en silencio, todos los días, en México y en toda América Latina. Esta historia, aunque ficticia, refleja situaciones que miles de personas experimentan. Si te identificaste con algo de lo que escuchaste hoy, déjalo en los comentarios. Aquí, en Casos de la Vida, narrado, cada historia importa. Así es la vida. Y hay que seguir.